Bueno, hermanos, estamos en ese momento de reflexión. Vamos a adorar al Señor también a través de la meditación de su palabra. El video que ustedes vieron ahora es un video de un programa llamado Lumo Project, que transforma en película los textos bíblicos de forma literal. Y ese pasaje que vimos es lo que vamos a leer ahora. Nosotros estamos en una serie llamada Días Mejores. Es una serie de mensajes en el Evangelio de Marcos. Empezamos la semana pasada y ahora vamos ahí en el capítulo 1 leer los versículos de 9 al 20. Marcos, capítulo 1, los versículos de 9 al 20. Nosotros en Iglesia Pródigo utilizamos normalmente la Nueva Versión Internacional por un tema de facilidad de lectura, ¿no es cierto? Nos facilita un poco la lectura, así que usted puede acompañar aquí en la pantalla, usted puede abrir también su propia Biblia en ese texto de Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 20, que es el texto que fue reflejado en esa película que recién vimos. Dice así la palabra de Dios. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo». Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. «Se ha cumplido el tiempo», decía, «el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas». Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Oremos una vez más. Señor amado, nosotros estamos reflexionando sobre tu palabra revelada. Y creemos, Señor, que tú eres un Dios que habla a nuestros corazones a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestros corazones para entender lo que tú tienes para nosotros. Señor, nosotros te suplicamos tu dirección en este momento. Que cualquier distracción que pueda haber en nuestras casas pueda ser eliminada por tu obra, Señor, para que podamos concentrarnos en ti y en lo que realmente importa. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, tenemos que hablar del COVID-19, ¿no? Es el tema de nuestras últimas semanas. Estamos viviendo una pandemia en tiempo real, como comentaba la semana pasada. Y fíjense que en ese periodo mucha gente empezó a preguntar ya, ¿cuál es la respuesta de Jesús a la pandemia? ¿Cómo Jesús nos ayuda a salir de esa situación? Y obviamente que, como siempre, surgen posturas divergentes. La primera es de algunos que son un poco espiritualistas en demasía y dicen: no se preocupe, porque si tiene fe te va a curar, no te va a pasar nada. Algunos son más escépticos y dicen: bueno, no importa lo que creas, hay que creerle finalmente en la ciencia, así que Jesús no tiene parte ni arte con ese tema del COVID-19. Y nosotros, como cristianos evangélicos, nos enfrentamos con esa pregunta y tenemos que decir ya, ¿cómo nosotros vamos a responder a esa disyuntiva? Es decir, ¿cómo Jesús se encaja en ese contexto de confrontar el COVID-19 o la crisis sanitaria o lo que sea?
Y fíjense que para preguntas como esa surgen otras preguntas más profundas a raíz de esa crisis, que es una pregunta que también está en el marco del Evangelio de Marcos. ¿Por qué debemos creer en Jesús al final? ¿Por qué debemos creer en Jesús en ese momento de crisis sanitaria? ¿Por qué debemos creer en Jesús? ¿Y cuáles son los argumentos para creer en Jesús y creer que Jesús me va a sacar de esa situación? ¿O nos va a sacar de esa situación? Fíjese que esa pregunta también es la pregunta que Marcos tenía en mente cuando escribió el Evangelio, este Evangelio que estamos leyendo, porque mucha gente que recibió ese texto se estaban haciendo esas preguntas. Ellos estaban haciendo ese tipo de cuestionamiento. ¿Por qué creer en el Evangelio de Marcos? ¿Por qué creer en Jesús, en el Jesús que está en ese Evangelio? Las personas que estaban leyendo el texto no estaban sufriendo con el tema del COVID-19 y la crisis contemporánea. Ellos estaban pasando otras crisis. Eran las personas que vivían en Roma en el primer siglo, algunas del trasfondo pagano, otras del trasfondo judío. Y ellos estaban ahí siendo confrontados con una nueva teoría. Y esa teoría se presentaba como la solución para el problema humano. ¿Cuál es la real solución para el problema humano? Esa es en el fondo, la respuesta que el Evangelio produce. Por eso es muy importante meditar en esa pregunta. ¿Por qué debemos creer en Jesús? Es por eso que Marcos escribe ese texto como escribe. Y vimos la semana pasada, viene el inicio, así como que el anuncio de Juan Bautista. Y hoy día vamos a ver un poco los primeros pasos que da el evangelista Marcos cuando escribe ese texto, como que para mostrar las justificativas básicas, las credenciales de Jesús para que podamos creer en Él. Quizás usted en su casa estaba pensando, bueno, pero yo ya creo en Jesús. Yo soy cristiano muchos años. Yo tengo una relación con Jesús. Y resulta que cuando somos confrontados por personas que piensan de manera diferente a nosotros, ¿por qué usted cree en Jesús? A veces damos respuestas bastante superficiales. Les decimos, bueno, es que para mí es una verdad. Para mí me transformó y damos una respuesta que está basada en nosotros. Pero si Jesús es una verdad objetiva y absoluta, la solución a esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, no está en lo que yo pienso, en lo que yo creo y en lo que yo he vivido, sino que está en Él. Eso es lo que Marcos quiere hacer. Él quiere, a través de su evangelio, mostrar Jesús y decir, mira, este Jesús. ¿Y por qué deben creer en Él? Míralo. Porque si lo ven, tal como Él se presenta, ahí van a encontrar todas las razones para creer en Jesús. Eso es lo que hace Él en este evangelio. Y en esos versículos que hemos leído, en el primer capítulo, Marcos muestra de forma muy rápida 3 instancias que otros evangelistas dedican un poquito más de tiempo. Eventos fundamentales, eventos clave en el ministerio de Jesús. El primero es el bautismo. Jesús fue bautizado por Juan allá en el río Jordán. Y ese bautismo fue especial porque hubo una revelación trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo testificando la personalidad de Jesús. En segundo lugar, y fíjense que Marcos es bien objetivo, él simplemente Jesús fue bautizado y Dios habló y chao. Después, de una forma aún más resumida, él describe la tentación de Jesús. El evangelista Mateo pone mucho más detalles en cómo fue esa tentación, pero aquí vemos de una forma muy objetiva. Jesús fue tentado, pero no fue vencido. Y el tercer momento es efectivamente el inicio práctico del ministerio de Jesús, cuando Él empieza a reclutar sus discípulos. No meramente discípulos de una forma general, porque Él estaba predicando, pero de una forma específica, formando un grupo para ser aquellos que lo iban a seguir y lo iban a aprender de Él para ser entonces sus profesores a futuro. Ese es el contexto del Evangelio de Marcos. Y Marcos construye eso de una forma muy rápida para que quedara impregnado en la mente de los lectores allá en Roma y también para nosotros, que Jesús es la persona correcta en los tiempos de crisis. Bueno, podemos decir que Jesús es la persona correcta para todos los tiempos, no solamente para los tiempos de crisis. Pero los tiempos de crisis nos hacen reflexionar sobre
prioridades, sobre soluciones y buscamos una persona que nos pueda efectivamente salvar. Eso es lo que falta. Y por lo tanto nosotros tenemos ahí ese desafío de pensar juntamente con Marcos en Jesucristo como esa persona, la persona correcta en tiempos de crisis. Y Marcos nos da tres aspectos fundamentales por los cuales guiarnos a entender la persona de Jesús. Primero, tenemos que meditar en la identidad de Jesús. ¿De qué estamos hablando? El evento del bautismo apunta a eso. El evento del bautismo tiene inicio con esa conexión con el Evangelio de Juan. Y es interesante porque nosotros cuando miramos el texto bíblico vemos que él trata de una forma bien breve el evento mismo del bautismo, pero fíjense que Juan bautizaba un bautismo de arrepentimiento. Y Jesús va hacia Juan. Jesús se sujeta a Juan y es bautizado por Juan. Ese mismo Juan que, como vemos en el Evangelio de Mateo, en un principio se rehusaba en hacerlo porque es el Señor del mundo, el creador de todas las cosas. ¿Y cómo viene a ser bautizado por mí? Yo necesito ser bautizado por ti. Pero Juan entiende que lo que hacía Jesús era necesario porque ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús ahí en ese momento? Identificándose con los pecadores. Porque ¿qué es lo que estaba haciendo Juan? Mira qué irónico. Juan estaba bautizando por el perdón de los pecados. ¿Quién era Jesús? Como él mismo dijo, según el Evangelio de Juan, de otro Juan, no de este Juan, otro Juan relatando el relato este. Él dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue bautizarse en un bautismo para perdón de pecados. ¿Qué hacía Jesús entonces con eso? Primero, él estaba representando, identificándose con los pecadores, pero al mismo tiempo, él era el perdón. Porque fíjense ustedes, Juan bautizaba para perdón de los pecados, pero no era el bautismo que perdonaba. No era Juan quien perdonaba. No era ni siquiera la buena onda de la gente humillándose ahí ya. El perdón verdadero era producido o sería producido eficazmente a través de la vida de Jesús, a través de la obra que Jesús realizaría. Por lo tanto, nosotros vemos en ese texto el mensaje que Jesús da a todos los pecadores como nosotros, de que Él se hizo como nosotros. Pero a la vez, Él era el mismísimo perdón ahí presente. Qué hermoso ver cómo Jesús a través de ese bautismo se identifica con nosotros y presenta también a nosotros la misma solución. Él era el mismísimo perdón de los pecados. Y fíjense que el segundo objetivo de este bautismo, además de de se identificar con los pecadores, era de ser revelado por el Padre. Jesús no se presentó en un primer momento como llegué, aquí estoy, yo soy, así que créanme, esto es lo que soy, y dando así con todo ante la gente. ¿Qué hace? ¿Cómo Dios hizo las cosas? A través de ese momento, en ese bautismo, una voz viene del cielo y Jesús la escucha. Eso es lo que dice Marcos. Jesús escucha la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado y yo lo amo, o yo tengo complacencia en él. En el texto en griego, el énfasis está en la identidad. Este es mi Hijo. Y en la calidad, es amado por mí. Es mi Hijo y es amado por mí. En ese momento tenemos Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, saliendo del agua. Y tenemos una voz de la primera persona de la Trinidad, el Padre, testificando la identidad del Hijo. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, reposando sobre Jesús, ungiendo a Jesús, capacitando a Jesús para su obra. Ahí ustedes van a decir, bueno, pues Jesucristo no era Dios, ¿para qué necesitaba de la capacitación del Espíritu Santo? Como sabemos, Jesucristo sí era 100% Dios, pero también 100% hombre. Luego vemos que el Espíritu Santo capacita también o actúa también en este Jesús humano.
pero sobre todo es visiblemente marcándolo como este es el Cristo. Este es aquel que, como dijo Juan Bautista, quita el pecado del mundo. Este es. Tiene el testimonio no solamente suyo, no solamente el testimonio de Juan, como vimos la semana pasada, pero del Padre y del Espíritu. Por lo tanto, cuando pensamos aquí en el bautismo de Jesús, pensamos en la identidad de Jesús siendo revelada. El bautismo apuntaba a esta unción, a esta designación de Jesús. Ahora, eso es lo que dice el Padre sobre Cristo. La pregunta es, ¿qué decimos nosotros sobre la identidad de Jesús? ¿Por qué la identidad de Jesús es importante? ¿Por qué es importante hablar? Estamos hablando de cosas tan graves como una pandemia a nivel global y aquí estamos hablando de la identidad de Jesús. ¿Por qué eso es importante? Porque reside exactamente en esa identidad las credenciales de Cristo para ser aquel solucionador. ¿Por qué debo creer en Jesús? Porque Jesús es lo que Él afirma ser. Jesús es lo que Juan dijo que Jesús es. Jesús es lo que Dios, el Padre, dijo de Él. Jesús es lo que el Espíritu Santo dijo e hizo en Él. La identidad de Jesús apunta a su autoridad. La identidad de Jesús apunta a su autoridad. C.S. Lewis dice algo muy interesante. Él dice, ahí tenemos entonces la persona de Jesús. Si una persona como Jesús, mucha gente dice, bueno, yo creo en Jesús como un gran hombre, como un gran sabio, pero no como Dios. Él dice, ese tipo de postura es una postura completamente incoherente. Porque si Jesús es lo que Él dijo ser, si vemos lo que Él dijo sobre Él, lo que dijeron sobre Él y lo que Él hizo, o era un loco maníaco o era Dios. No hay dos opciones, no hay una opción intermedia. No era un sabio solamente, tendría que ser Dios. La identidad de Jesús apunta a su divinidad, apunta a su autoridad. La identidad de Jesús apunta hacia la capacidad de hacer con que nuestras vidas sean efectivamente transformadas. ¿Sabe por qué muchas veces nuestra relación con Jesús es una relación pobre? Porque nuestra comprensión de quién es Jesús es pobre. Nuestra comprensión de su poder, de su carácter, nuestra comprensión de su ser. Nos hemos acostumbrado con una imagen muy diminuta, muy reducida, muy pobre de Jesús. Un Jesús para llevar en el bolsillo, un Jesús amigui, un Jesús compañero, un Jesús brother, un Jesús, pero no el Cristo. Cuando nos encontramos con la persona de Jesús, nos deslumbraremos con su carácter. Ese es el llamado de Marcos aquí en ese relato. Él describe el bautismo de Jesús para que los lectores en Roma en el primer siglo y también nosotros entendiéramos que este es el Cristo. La prueba más evidente. No solamente porque Él se presenta como el que viene por los pecadores, pero que el Padre habla de Él. El Espíritu reposó sobre Él. Él es. Eso apunta a la gloria de Jesús. Pero Marcos también llama atención brevemente a lo que Jesús pasó en el desierto. Jesús fue tentado. El texto dice que luego el Espíritu Santo lo impulsionó a ir al desierto. Y fue tentado por Satanás durante 40 días. Vemos ahí un poco la importancia de meditar en el ministerio de Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu, es decir, la primera mención de la acción del Espíritu sobre Jesús. Su ministerio se inicia primero siendo bautizado por Juan. Jesús, después de 30 años sirviendo, trabajando junto a su familia, inicia su jornada. Lo primero que hace es, su primera aparición pública es esa, el bautismo. Pero luego tiene su primera acción solo.
ya después del bautismo, que es el tiempo en que fue tentado en el desierto, 40 días de ayuno y de oración y de tentación. Fíjense qué interesante, porque es llevado por el Espíritu al desierto para un tiempo a solas, un tiempo de consagración, mostrando que nosotros igualmente debemos buscar ese mismo padrón de comportamiento, de dependencia de Dios para lo que vamos a vivir. Y él fue tentado. Y fíjense que es un periodo de prueba, un periodo de ayuno, de consagración. Primero nos da el ejemplo. La piedad de Jesús sirve para nosotros como ejemplo. La vida de oración, la vida de consagración de Jesús es digna de ser imitada. Es para eso. Pero también ese momento de tentación apunta hacia una victoria simbólica en aquel momento, de una victoria eficaz y efectiva que consumaría en la cruz. Todos los evangelios escriben cada versículo, cada capítulo, cada evento, teniendo el evento de la cruz como referencia. Es cruz referente. Cuando vemos aquí Jesús siendo tentado por Satanás, Satanás estaba tratando de alejar a Jesús de su propósito. Y el propósito de Jesús era de entregar su vida por la vida de los pecadores. Vemos aquí entonces cómo Jesús encarna o cómo Jesús inicia su ministerio. Él inicia su ministerio de una forma gloriosa, ya venciendo a Satanás. La victoria de Jesús en el desierto apuntaba a la victoria de Jesús en la cruz. Esa era su obra. Esa era su obra. La obra de Jesús es victoriosa desde el día 1. No es como esas batallas que vemos de Rocky, los que son grupo de riesgo, ¿sabe? ¿No es cierto? Todas las películas de Rocky Balboa, ¿no es cierto? Ahí los años 80, 90, pasábamos las tardes ahí viendo todas las Rocky 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, en esas películas el tipo sufría por 1 hora y media y pegaban a él, pegaban. Pero en el último momento viene con un puñetazo y algo sucede y viene el fondo musical y todos nos emocionamos y ahí Sylvester Stallone logra vencer a un tipo gigante, inmenso y sale victorioso. Mucha gente piensa que el evangelio es así, pero no es así. El evangelio es victorioso desde el día 1. El evangelio es victorioso desde el día 1. Aunque no parezca, pero no parece porque no ha sido escrito por nosotros. No ha sido escrito por nosotros, ha sido escrito por Dios. Pero Él va mostrando en eventos como ese la victoria. La victoria de Jesús sobre el Satanás muestra la victoria nuestra. Porque Cristo venció, nosotros vencimos con Él. Porque Cristo venció, nosotros hemos sido protegidos por esa victoria. Es por eso que si estamos en Cristo, Satanás no nos puede alcanzar. Aunque la vida es llena de tentaciones, es llena de presiones, y quizás usted mismo en ese momento está viviendo un periodo de profundas tentaciones en sus vidas. Recuerden de este evento que resume el ministerio de Jesús. Jesús venciendo a Satanás para que nosotros pudiéramos tener victorias también. Es por eso que la palabra dice, no ha venido sobre ustedes tentación sobrehumana. Porque Dios ha dado a todos nosotros la posibilidad de vencer la tentación. Por más difícil que sea. No por nuestras fuerzas. Es la victoria de Cristo con nosotros. Ese es el ministerio de Cristo. Marcos entonces está mostrando, mira, este es Jesús y esto es lo que Él hace. Él entrega su vida por los pecadores. Él muestra la victoria de Cristo sobre lo que está destruyendo a los seres humanos. El ministerio de Jesús, aquí relatado, ya muestra la victoria de Jesús sobre Satanás. La brevedad del relato, y eso es interesante en Marcos, es un versículo. La brevedad del relato apunta la eficacia de Jesús. Él no da espacio para el diálogo con Satanás. Él no da espacio para que Satanás hable, que dé sus opiniones. No, Jesús vino, Jesús venció y lo pone así.
Él fue tentado, pero no pasó nada. ¿Por qué? Es Jesús. ¿Qué quería? De eso está hablando Pablo. De eso está hablando Marcos. También la tentación muestra la fragilidad del ser humano, pero la victoria de Cristo por nosotros. Qué hermoso saber que Cristo vino por nosotros y ha vencido por nosotros. Si Jesús venció a Satanás, seguramente vencería todas las demás congojas de la vida humana. Y lo hizo. La tentación muestra que la piedad, ojo con eso, la piedad no elimina las luchas. Una vida de piedad, una vida entregada a Jesús, no elimina la posibilidad de tentación. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la tentación de Jesús, debemos recordar que nosotros somos frágiles. Y por más que tengamos nuestras manos puestas en Jesús, aún así yo puedo ser tentado. Por eso dependo de Él, más y más. La tentación muestra que realmente las palabras de Dios en el verso anterior tienen realidad y sentido. La tentación de Jesús muestra que lo que Dios dijo sobre Él es verdad. Cristo venció por ser quien era. El ministerio de Jesús depende de la identidad de Jesús. Quien yo pienso ser Jesús cobra valor cuando vemos lo que Jesús hace. ¿Por qué debemos creer en Jesús? Por lo que Él es y por lo que Él hace. Y aquí vemos la efectividad de la acción de Jesús sobre Satanás, luchando ya en sus propias fragilidades autoimpuestas al encarnarse, para mostrar para nosotros que, así como dijo Hebreos, Él sabe lo que sufrimos. Cristo sabe lo que sufres, pero Él vino exactamente porque tú estás sufriendo. Porque sufrimos es que Él ha venido. Y Él es eficaz en vencer todo lo que nos impide de disfrutar de la dicha de su presencia, la dicha de su gracia. Pero fíjense que el texto sigue. Ese breve relato de la tentación de Jesús da espacio ahora al relato del llamado a los discípulos. Y estamos hablando aquí, ¿por qué creer en Jesús? Porque Jesús es el hombre correcto en el momento de crisis. Tenemos ahí en el primer siglo Juan predicando, llamando a las personas a un nuevo avivamiento, a que se arrepientan. Y las personas están así como cuestionando sus emociones espirituales. Están cuestionándose unos a otros. Y empieza a haber un mover espiritual en el pueblo de Israel, ahí en la región, tanto de Judea como en Galilea, más al norte, de donde era Jesús, o de donde fue criado al menos. Y entonces después de la como dice el texto, después del encarcelamiento de Juan, Jesús deja la región de Judea, que era más al sur, y sube hacia su antigua región, la región de Galilea, una región de mayor pobreza, una región que podemos decir era la periferia de la época. Los judíos tradicionales, los judíos de renombre, ellos eran los judíos de Jerusalén, pero había judíos que vivían más al norte, en regiones de más escasos recursos y también de escasa importancia en realidad, y ahí es donde Jesús fue criado, en esa región, y Jesús regresa para allá, y en esa región había un lago inmenso que era llamado el Mar de Galilea, o el lago, por eso el nombre es un poco exagerado. Mar de Galilea era un lago, ¿cierto? Que estaba al norte del territorio ahí de la tierra de los judíos en el primer siglo, y muchos trabajaban ahí en la pesca, en ese lago, en ese Mar de Galilea, que es el ambiente de muchos de los eventos de Jesús en los evangelios. Y Jesús regresa a esa región y empieza a predicar. Fíjese que Él empieza a predicar solamente después de haber sido bautizado, y el bautismo tenía la importancia de ser indicado por Dios
el Padre y por Dios el Espíritu ahí. O sea, él tenía las credenciales espirituales para eso, después de haber sido probado, de haber sido consagrado en el desierto. Ahora Jesús empieza efectivamente a predicar. Y Jesús sale a predicar, llamando a la gente a que creyeran en las buenas nuevas del Evangelio. Él anunciaba, y fíjese qué interesante el anuncio de Jesús. Jesús predicaba llamando a la gente a no a una dicha mágica para sus vidas, como la típica teología de la prosperidad, como que vengan para acá que todo se va a solucionar. Si usted tiene poca plata, Dios te va a dar mucha plata. Si usted tiene un problema, Dios te va a quitar ese problema. Eso es lo que nosotros quisiéramos escuchar, no es lo que Jesús predicaba. ¿Qué predicaba Jesús? El tiempo se acerca. Ojo, la situación se va a poner peor. Es tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Es tiempo de arreglar nuestra situación con Dios. Pero hay esperanza, ¿ya? Hay esperanza. Así que la buena noticia es que el reino viene y yo tengo que ponerme al día con el Señor, y hay posibilidad de acuerdo con el Señor en el Evangelio. Más o menos eso era lo que pudiéramos traducir acá. Y fíjense que el detalle aquí es un llamado de urgencia. No es así como que, bueno, ustedes pueden creer o no, ese es algo que a ustedes les va a hacer bien. Como mucha gente dice, no, es que me hace bien, es que me gusta. No es un tema de hacer bien o no. La urgencia recae en que es un mensaje que trae una realidad que se nos viene encima. Una realidad que es abrumadora, una realidad que es dura. ¿Cuál es esa realidad? La realidad de que nuestras vidas están bajo el juicio de Dios. Hemos defraudado a Dios, hemos pecado contra Dios, y Dios vendrá a tomar cuentas de esta situación. El reino de Dios se acerca. Así que somos llamados primeramente a la urgencia de ponerse al día con Él. Y es hermoso como ver esa urgencia con esa realidad que, ojo, no es una realidad meramente individualista. El llamado de Jesús no es simplemente para que mejoremos nuestras vidas aquí en ese planeta. El llamado de Jesús es al arrepentimiento. Arrepiéntense, esa es la buena noticia, arrepiéntense. No logramos en nuestro diálogo contemporáneo conectar la palabra arrepentimiento con una buena noticia. ¿Cómo puede ser arrepentimiento buena noticia? Es una mala noticia, me dice que soy pecador. Arrepentimiento incluye dolor de reconocer mis errores, mis males. Arrepentimiento es algo triste. ¿Cómo puede ser eso una buena noticia? Exactamente lo que Jesús dice. Es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque hay oportunidad de arrepentimiento para todos nosotros. Y ahí en ese contexto es donde Jesucristo llama a sus discípulos, sus primeros discípulos. Es hermoso cómo Jesús lo hace. Primero, Jesús llama a estos hombres, comenzando por Simón. No el Simón de la feña. No sé si se está conectado ahí. Un abrazo, Simón. No el Simón de la feña, el Simón Pedro. Aquí es llamado de Simón, posteriormente va a ser llamado de Pedro, Cefas, ¿no? Como aparece en algunos textos. Simón y su hermano, ellos estaban trabajando. Todos ellos eran pescadores. Todos ellos estaban trabajando. Lo que podemos decir entre paréntesis que Jesús no llamó a ser discípulos suyos a ninguno de los que estaban ociosos. Dejo ahí nomás el dato para que reflexionen. Bueno, Jesús llama a estos hombres y los llama desde sus labores. Se presume acá que ellos ya habían escuchado del mensaje de Juan. Ellos creían el mensaje de Juan. Ellos fueron tocados ya y fueron preparados. Es decir, cuando Jesús empieza a predicar, ellos ya estaban convencidos de que sí, ese parece ser el Cristo. Ese debe ser el Cristo. Entonces hay obviamente aquí la premisa de una creencia inicial en que Jesucristo podría ser efectivamente el Mesías. Obviamente que la idea, el concepto de Mesías sería redimensionado, rediseñado en la cabeza de ellos durante los 3 primeros años de ministerio, o los 3 años de ministerio con Jesús. Pero ellos son llamados a entender que hay un privilegio acá.
Y es interesante porque el llamado de Jesús no es hacer así como meros seguidores. El llamado aquí es de entrar en una relación rabino-aprendiz. Y esa relación es una relación muy especial porque funcionaba con los rabinos tradicionales cuando ellos seleccionaban los mejores de los niños en la casa ahí de los 12, 13 años para que fueran sus aprendices, sus discípulos. Y eso implicaba una vida dedicada acompañando a ese rabino específicamente para aprender todo de su doctrina, de su teología, de su pensamiento, para que futuramente ellos fueran los propagadores de ese punto de vista. Entonces, cuando un rabino elige un grupo de personas, él está muy preocupado y lo elige de una forma muy estricta. Bueno, los típicos rabinos de la época elegían algunos que tenían familias con recursos para solventar ese ministerio, pero también personas con excelentes capacidades, es decir, los más inteligentes, porque esos más inteligentes serían capaces de futuramente ser los propagadores de la visión del rabino. No obstante, Jesús llama no a los expertos, no a los teólogos, no a los grandes hombres de grandes recursos, no, ni siquiera llama a jovencitos que normalmente serían adolescentes, preadolescentes, adolescentes. Jesús llama a hombres adultos, hombres ya con familia, hombres con compromiso, contrariando la lógica del pensamiento de la época, pero también proveyendo a ellos un privilegio único. Es decir, el Mesías me llama a mí para ser su discípulo cercano, para que yo sea el que vaya a seguir difundiendo esto. Eso es un privilegio único, eso es un poco el contexto. Por eso que ellos, al entender quién era Jesús, mínimamente, y al vislumbrar lo que Jesús hacía, ellos obedecieron al llamado. Y fíjense la promesa que hace Jesús. Es muy interesante. Jesús los llama y dice, yo les haré pescadores de hombres. Jesús hace entonces una comparación con la obra que ellos estaban haciendo. Y dice, esa obra es una obra útil, una obra hermosa, pero yo les estoy llamando para hacer una obra que trascende. No solamente, no estoy descalificando esto, pero estoy dando a ustedes la oportunidad de alcanzar personas de forma plena para el reino. Ese es un llamado único en la cabeza de los judíos. Eso era un privilegio único y eso es lo que Jesús hace acá. Fíjense que Marcos está tratando de mostrar que el llamado de Jesús es muy importante y esos hombres dejan todo, dejan sus familias, sus padres ahí trabajando con sus jornaleros y se van y siguen a Jesús inmediatamente. Por lo tanto, esa respuesta inmediata muestra el valor de Jesús, muestra la importancia del ministerio de Jesús. Aquí vemos, en ese relato, ¿por qué creer en Jesús? Ellos en primera mano, viendo quién Jesús era, aún sin entender todo lo que nosotros ya entendemos, dejaron todo para seguir a Jesús. Qué interesante, ¿no? La conexión entre esos tres eventos. El bautismo de Jesús, la tentación de Jesús y el llamado de los primeros discípulos. Están todos conectados porque la base es, Cristo es quien el Dios Padre dijo que Él era. Y Él tiene este poder y poder que lo capacitó incluso a haber vencido a Satanás en la tentación. Es digno de ser creído, es digno de ser amado, es digno de ser seguido, es digno de ser obedecido. Por eso nosotros debemos, al igual que los discípulos también, escuchando el llamado de Jesús, seguirle a Él. Estamos en un momento de crisis, estamos en un momento de muchas incertidumbres. Y en ese momento debemos más que nunca cuestionarnos por qué debemos creer en Jesús. ¿Por qué debemos creer en Jesús? ¿Cuáles son las respuestas de Jesús en ese momento? Debemos creer en Jesús porque Él es lo que Dios dijo ser. Él es la respuesta de Dios para el problema humano. Él es Dios mismo acá. Por lo tanto, nuestra tarea,
Nuestra tarea es, primera, volver a, si es que ya lo empezaste, pero conocer a Jesús. Porque puede ser que Jesús no sea lo que tú piensas que Él es. Volvamos a ver quién es Jesús de hecho. Porque cuando nos permitimos a redescubrir Jesús en las Escrituras, podemos enamorarnos de un Cristo que es tan diferente del Cristo que yo tenía en mi mente. Un Cristo nuevo, un Cristo vivo, un Cristo que tiene un poder y que me ama de una forma tan profunda y así poder reenamorarnos de Él. Debemos volver a redescubrir Cristo en las Escrituras. Lee las Escrituras. Aprovecha ese periodo de cuarentena. Lee el Evangelio de Marcos. Otro texto, pero busquemos al Señor así. Segundo, nosotros debemos también creer en la victoria de Cristo. Y creer que la victoria de Cristo no es una promesa que está ahí, ya veremos. La victoria de Cristo no es una idea. La victoria de Cristo no es un concepto meramente teológico que nos encaja con la vida real. La victoria de Cristo se encaja exactamente con todos los problemas que estamos viviendo. Y más, la victoria de Cristo no es una promesa, es una realidad. Cuando hablamos de la victoria de Cristo no estamos hablando de teorías, estamos hablando de hechos, de eventos. Eso es lo que nos muestra el Señor. Debemos creer en Jesús, creer en su victoria, creer en la eficacia de su ser y de su ministerio, creer en la obra que Él hizo. Hermanos, hay muchos que dudan de la eficacia de Cristo, porque en momentos de crisis buscan otros salvadores. En momentos de angustia buscan otros solucionadores. En momentos de angustia su esperanza recae en otras cosas. Aún diciendo, no, si yo creo en Jesús, pero, cuando dije ese pero, de ahí en adelante lo que venga, usted puede poner lo que quiera. Debemos creer en la victoria de Cristo. Y por fin debemos tomar la actitud de estos discípulos. Seguir a Jesús. Debemos seguir a Jesús porque seguir a Jesús no es una opción. Seguir a Jesús es la única respuesta posible cuando descubrimos quién es Él. Seguir a Jesús no es una alternativa, no es un estilo de vida hippie que vamos a vivir en comunidad, así como no. Seguir a Jesús es más complejo. Porque seguir a Jesús significa cuestionar la idea que yo tengo de Cristo, que fue lo que pasó con ellos. Ellos se vieron profundamente afectados durante los 3 años con Jesús, porque la idea que ellos tenían de Jesús fue desafiada. La idea de Cristo que ellos alimentaron por décadas fue desafiada. Solamente cuando yo sigo a Cristo es que yo puedo encontrar el Cristo verdadero. No mantengan distancia de Jesús. Estamos en una época que tenemos que mantener distancia a las personas, el alejamiento social, el distanciamiento social. Pero no se aleje de Jesús. Para seguir a Jesús hay que seguirlo de cerca, hay que seguir junto a su familia, hay que seguirlo de verdad. Eso implica costos, eso implica sacrificios, eso implica un compromiso, porque la verdad cuesta, la verdad cuesta. Y solamente lo que realmente funciona tiene valor. Y si tiene valor vale la pena. Por eso debemos creer en Jesús, porque Él es, porque Él hace y porque Él nos llama a creer en Él. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos bendiga dándonos la posibilidad de aplicar esto en nuestras vidas, la posibilidad de vivir esto, ¿no es cierto?, de una forma concreta. Señor amado, nosotros estamos buscándote a ti, estamos, Señor, buscándote en espíritu y en verdad. Y queremos, Señor, así como esos discípulos, dejar todo y seguirte, dejar nuestra inseguridad, dejar, Señor, el temor por el mañana, dejar, Señor, el temor por el contagio. Dejar, Señor, el temor a la muerte. Porque sabemos, Señor, que el mundo está en tus manos. Tú eres el Cristo de Dios. Y tú harás, Señor, en nosotros tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a redescubrirte, a reconocer, a conocer el Cristo verdadero, el Cristo de la palabra. No el Cristo de los cuentos, no el Cristo de las ideas, el Cristo verdadero. En tu palabra, Señor, te pedimos eso. Abre nuestros ojos para que creamos en ti.